Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en este proyecto, que resulta algo interesante y curioso para mí, ya que no es la primera vez que escribo una historia, pero quiero que sea la primera vez que la termine. Este fanfic no tendrá muchos capítulos, en realidad, no lo sé. Eso dependerá de ustedes y del apoyo que brinden para continuar con esta historia. A continuación, los dejo con el fic. Espero que lo disfruten. Capítulo 1. No tengo sentidos ver. ¿Qué es ver? No veo nada. Todo es oscuridad. ¿Cómo sé que no veo nada? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No siento nada a mi alrededor. ¿Por qué tengo esta indescriptible sensación de comprender lo que está pasando? Oh, ya recuerdo, yo morí, ¿verdad? Todo esto se siente tan extraño. Recuerdo que estaba trabajando, pero ¿cómo? Tal vez no esté muerto, tal vez solo esté en coma. ¿Esto es estar en coma? Había escuchado experiencias de amigos y familiares cercanos sobre lo que vivieron en esa situación, pero realmente no sé cómo sentirme. No siento nada. No siento mi cuerpo, no percibo mi respiración ni nada a mi alrededor. Tal vez, tan solo tal vez, realmente ya no estoy. No hay sonidos. No hay tacto. Me siento desnudo, como si no tuviera ropa. Esto que estoy experimentando es único. Nunca antes estuve en una situación así. ¿Por cuánto tiempo estaré aquí? No sé si estoy muerto o en coma. No entiendo nada. Aunque me esfuerzo por abrir los ojos, solo veo oscuridad. El tiempo parece eterno. No sé qué hora es, me siento tan perdido. Pero, siento algo. Espera, ¿qué es esta sensación? Se siente húmedo, mojado. Por fin puedo sentir algo. Mis pensamientos se habían vuelto un mar de confusión por tanto tiempo sin sentir nada. ¿Eso quiere decir que no estoy muerto? Pero esta sensación, este tacto del agua sobre mi cuerpo es raro. Mi cuerpo no se siente como siempre. Me siento más pequeño, más débil. Esto es muy extraño. Percibo una luz, entonces, lentamente, entre parpadeos, voy abriendo los ojos, y esa luz brillante se va volviendo más clara. De repente, puedo ver un poco lo que me rodea. ¿Dónde estoy? Esto no parece un hospital. ¿Por qué hay gente? Espera. Hay lagartos con túnicas. Alienígenas. No, esto es mucho peor. Poco a poco, al fijarme mejor en mi entorno, me doy cuenta del enorme tamaño que aparentan tener. Pero no, no son grandes, yo soy pequeño. Observo mis manos diminutas, las de un bebé. Esto es una locura. No lo puedo creer. Soy un bebé. Eso significa que morí en el accidente, y reencarné. Me sumí en pensamientos profundos al entender lo que estaba ocurriendo, hasta que me sacaron de mi ensimismamiento al escuchar que hablaban sobre mí. Lagarto con túnica. Mira, está parpadeando. Mujer 1. Sí, la raza Saiyajin se adapta muy rápido. Lagarto 2. Correcto, pero es una lástima, la madre murió en el parto. Llegó muy lastimada de su última misión. Nadie de su escuadrón sospechaba que estaba embarazada. No mostraba señales evidentes, ni siquiera tenía el abdomen hinchado. Su cría era demasiado pequeña. Mujer 1. Ni siquiera hay informes de quién es el padre. No hay registros. Lagarto 1. Era de esperarse. Ni siquiera ella lo sabía. El padre puede ser cualquiera de su escuadrón, o nadie. A estas alturas, no importa. Mujer 1. Rápido, escanea su nivel de poder. Hay que clasificarlo cuanto antes para saber qué beneficios tendrá bajo el gobierno del rey Vegeta. Lagarto 1. Entendido. De repente, el lagarto colocó una extraña máquina frente a mí, que comenzó a emitir sonidos. Me mantuve muy atento a lo que dirían. Aunque aún no comprendía bien la situación, ya entendía que era un bebé Saiyajin, que mi madre había muerto y nadie sabía quién era mi padre. Ahora estaban por escanear mi poder para determinar cómo sería mi vida a partir de ahora. Cerré los ojos lentamente, fingiendo estar dormido, pero seguía escuchando con atención. Pip, pip. Lagarto 1. Su nivel de poder es bajo. Un bebé mediocre. Era de esperarse. Su madre también era de clase baja. Solo tiene 15 unidades de poder. Es un Saiyajin de clase baja. Mujer 1. Entonces llévenlo a una incubadora de bajo nivel. Cuando madure en ella, se le asignará un oficio. Aunque no pueda luchar, todavía puede ser útil en tareas menores. Cortar carne, cultivar los campos, en estos tiempos hay demasiados Saiyajines y poca mano de obra para abastecerlos. Aunque el Rey Cole nos envía esclavos alienígenas, no son suficientes para cubrir nuestras demandas. Sería un desperdicio mandarlo a morir a otro planeta.
Todos saben que los bebés Saiyajin de clase baja enviados en misiones de conquista nunca regresan. Aunque esas misiones aumentan su poder de combate, mueren antes de lograrlo. Este bebé tendrá que adaptarse o morir de hambre. Nadie mantendrá a un inútil. Después de decir eso, los dos lagartos y la mujer asintieron. Me tomaron, me pusieron en una camilla pequeña y me llevaron a una sala extraña. Todo ocurría mientras mantenía los ojos cerrados. Eligieron una incubadora para mí, la llenaron con un líquido nutritivo, me colocaron una mascarilla de oxígeno y me sumergieron sin mucho cuidado. Con todo listo, me miraron por última vez. Espero que tu poder aumente durante estos 4 meses. Se estima que alcanzarás un nivel de pelea de 25, suficiente para poder caminar un poco. Y se marcharon, dejándome allí. Dentro de la incubadora, perdido en mis pensamientos, analizaba mis opciones de vida y supervivencia. Todo esto es tan loco, aún no lo creo. Solo deseo que sea un mal sueño, una alucinación causada por el accidente automovilístico. Pero cada vez estoy más seguro de que no lo es. La mascarilla firmemente ajustada sobre mi rostro, el oxígeno entrando por mi nariz, el líquido rodeándome, los parpadeos que me permiten ver el entorno, todo esto es real. Tengo miedo. Mucho miedo. Estoy en un mundo que solo conocí a través del anime y el manga en mi infancia. Un mundo peligroso, cruel. Me siento incapaz, impotente. No sé cómo sobreviviré siendo tan débil. Si quiero vivir, tengo que pensar con rapidez, fortalecerme, adaptarme. Entonces, mi línea de pensamiento fue interrumpida por la entrada de los mismos dos lagartos, esta vez con otros 2 bebés Saiyajin, aparentemente también de clase baja. Los introdujeron en incubadoras igual que a mí. Según escuché, uno tenía 20 unidades de poder y el otro 30. A pesar del líquido amortiguando el sonido, pude entender lo que decían. Lagarto. Todo Saiyajin recibe un nombre de sus padres. En caso de no tener padre, lo nombra la madre. Pero este niño no tiene ninguno. No tiene nombre. No tiene futuro. Es escoria para este planeta. Tiene suerte si vive un par de años. Nadie se preocupa por los Saiyajines de bajo nivel. Si no fuera por el Rey Kool, estarían todos muertos. Ja ja ja. Lagarto 2. Cállate. Si nos oyen, seremos nosotros los muertos. Lagarto 1. Tienes razón. Ahora, a lo nuestro. Dale el somnífero. Que duerma 4 meses. No quiero oírlo llorar ni verlo despierto. Podría interrumpir el proceso de incubación. Lagarto 2. Entiendo. Le daré la misma dosis a los 3 niños. Lagarto 1. De acuerdo. Te dejo a cargo. Hasta luego. Así, me pusieron en un profundo sueño. Mi cuerpo comenzó a crecer y madurar dentro de la incubadora. Durante ese tiempo, mis pensamientos se apagaron gradualmente hasta perder la conciencia por completo. Solo oscuridad. Solo silencio. Cuando desperté, ya no estaba en la incubadora. Me encontraba en una camilla, vestido con ropa Saiyajin. Al abrir los ojos, los 2 lagartos anteriores se acercaron. Lagarto 1. Al fin despiertas. Escucha bien. Pronto vendrán por ti. Algunos Saiyajines de tu raza te llevarán. No importa si no entiendes lo que digo, pronto tendrás que hacerlo. Te asignarán un oficio. Escoge bien. Si tienes suerte, crecerás y podrás hacer algo más en el futuro. Toc, toc. Lagarto 1. Parece que ya llegaron por ti. Buena suerte, mocoso. Entraron 2 Saiyajines adultos. Me miraron y me indicaron que los siguiera. Solo obedecí. No quería morir por ser lento. Me levanté de la camilla e intenté caminar, pero la gravedad del planeta me vencía. Mis piernas temblaban. Era extremadamente difícil moverme. Saiyajin 1. ¡Qué fastidio! Así nunca llegaremos a los campos. Tendré que cargarlo. Saiyajin 2. ¿Qué esperas? Hazlo. No quiero llegar tarde. ¿Por qué nos mandan a buscar niños de clase baja? Uno de ellos me cargó, colgando de cabeza. Mareado y adolorido por los golpes que me dieron por caminar lento, solo observaba a dónde me llevaban, intentando memorizar el paisaje. Me di cuenta de que en este planeta no abunda la tecnología. Solo unas pocas ciudades con puertos espaciales la tienen. El resto son pueblos con casas primitivas y calles sin pavimentar. Supongo que volar hace innecesario el pavimento. Solo pude reír en silencio ante mis pensamientos. Llegamos a un bosque enorme. Uno de los Saiyajines me habló. Saiyajin, este es tu trabajo. Si quieres comer, limpia esta tierra. Corta los árboles, arranca las raíces, elimina las plagas. Convierte esto en praderas.
Si buscas herramientas, los lagartos traerán algunas. Te daremos una demostración. Si en un mes no tienes al menos 2 hectáreas listas, dejaremos de alimentarte. Solo tendrás este mes de subsidio. Después, tendrás que sobrevivir por ti mismo. Hicieron una demostración. Derribaban árboles gigantes con facilidad, limpiaban raíces como si fueran de papel. Pero yo, ¿cómo podría lograr eso? Solo con mis manos, imposible. Ya podía sentir lo duro que sería vivir en este mundo. Me dieron algunas instrucciones más. Si nadie venía en unas horas con recursos, lo harían en unos días. Mientras tanto, debía cazar para alimentarme y buscar un refugio. Dicho eso, se fueron volando, dejándome ahí. Solo. Lastimado. Débil. A los pies del bosque. Soy un niño, pero no puedo ser uno. El sol ardía con fuerza en el cielo rojizo del planeta Vegeta, lanzando sus rayos sin piedad sobre mi piel. Seguía tumbado en el suelo, jadeando, mi cuerpo adolorido por los golpes de los Saiyajines adultos, mi mente aún tambaleante por el mareo. No era solo dolor físico lo que sentía, sino una sensación de derrota, de impotencia. Apreté los dientes. No podía llorar. No podía darme ese lujo, no en este mundo. Me incorporé lentamente, temblando. Mis piernas aún se sentían pesadas, como si la gravedad me aplastara con cada movimiento. El suelo estaba seco, terroso, y las raíces de los árboles se entrelazaban bajo mis pies, como si me recordaran que no era bienvenido. A mi alrededor, los árboles se alzaban como muros verdes, altos, fuertes, indomables. Este era el bosque que debía convertir en pradera. Solo. Con estas manos diminutas. Era absurdo. Y sin embargo, tenía que hacerlo. No era solo cuestión de orgullo, sino de necesidad. Si no trabajaba, si no limpiaba esa tierra, si no producía resultados, me moriría. De hambre. O tal vez por el castigo de algún superior. Tal vez vendrían a descartarme por ineficiente. Eso me revolvía el estómago. Caminé lentamente entre los árboles, buscando algo, lo que fuera. Una rama caída, una piedra afilada, alguna herramienta primitiva con la que pudiera empezar. No encontré nada útil. A falta de opciones, me senté en la base de un árbol grueso y comencé a pensar. Tenía que encontrar una manera de trabajar con lo que tenía, aunque fuera casi nada. Mis manos eran pequeñas, débiles, y mis uñas no eran más útiles que las de un gato. Pero aún así, empecé a escarbar. No era eficiente, pero era algo. Cada raíz expuesta era una pequeña victoria. Cada puñado de tierra, un paso. Tal vez estaba perdiendo el tiempo, pero el tiempo era todo lo que tenía. El sudor comenzó a correr por mi frente, y mi estómago empezó a gruñir de hambre. Pasaron horas. El sol empezó a bajar en el cielo, tiñendo todo de un rojo más intenso. La noche se acercaba. El bosque, entonces, cambió. Los ruidos empezaron a aparecer. Chillidos, zumbidos, el crujir de ramas bajo pies invisibles. Me puse alerta. Algo me observaba. O muchas cosas. El planeta Vegeta no era un lugar hospitalario ni de día, y mucho menos de noche. Me puse de pie, desesperado por encontrar algún sitio donde refugiarme. No podía quedarme al aire libre. Corrí, o al menos lo intenté. Mis piernas apenas aguantaban, pero el miedo me impulsaba. Tropecé varias veces, me rasgué las rodillas con las piedras, pero finalmente encontré una pequeña cueva, oculta tras unos matorrales gruesos. No era profunda, pero al menos podía esconderme dentro. Me arrastré hacia el fondo, temblando, y me acurruqué en la oscuridad. Era un niño. Tenía el cuerpo de un niño. Pero ya no podía permitirme ser uno. Recordé mi vida pasada. La comodidad. El trabajo. La rutina. Y lo distante que todo eso parecía ahora. No podía pensar en volver a esa vida. No era posible. Este era mi nuevo mundo. Y si quería vivir, tenía que cambiar. Tenía que endurecerme. No podía depender de que otros me salvaran. Nadie lo haría. Ni los lagartos, ni los saiyajines, ni nadie. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor a humedad y tierra era fuerte. Mi estómago seguía rugiendo, pero intenté ignorarlo. El sueño comenzaba a arrastrarme, pero antes de rendirme a él, susurré en voz baja. No importa lo que cueste, voy a sobrevivir. No sé si lo decía como una promesa o una súplica. Pero lo decía en serio. Esta vida no iba a matarme. Aunque me costara la cordura. Aunque tuviera que enfrentarme a monstruos, a saiyajines, o al hambre misma. Aunque tuviera que volverme uno de ellos. Me quedé dormido, con el cuerpo herido, pero con la voluntad intacta. El primer día había terminado.
Pero la guerra por mi vida apenas comenzaba. Soy un niño, pero no puedo ser uno. Continuación, desperté con el primer rayo de sol filtrándose por la entrada de la cueva. Mis huesos crujieron al moverme, y un dolor sordo recorrió mi espalda al incorporarme. El suelo era duro, frío, y mi cuerpo ya empezaba a mostrar signos del esfuerzo del día anterior. Raspones en los codos, cortes en las rodillas, y una presión constante en los músculos que apenas tenía tiempo de acostumbrarse a la gravedad de este mundo. Pero más fuerte que el dolor, era el hambre. Un rugido sordo desde mi estómago me devolvió a la realidad. No podía seguir sin comer. No podía hacer nada más hasta atender esa necesidad básica. Así que salí de la cueva arrastrando los pies, mis ojos escaneando los alrededores con cautela. El bosque despertaba con vida. Pájaros alienígenas de plumajes escamosos revoloteaban entre las copas, y pequeños animales, algunos parecidos a roedores, otros a reptiles, correteaban por el suelo. No tenía armas, pero necesitaba una. Me agaché y busqué piedras. Mis dedos encontraron una, luego otra. Las comparé entre sí. Una era puntiaguda, con filo. La otra, más grande y plana. Con esfuerzo y paciencia, empecé a golpear una contra la otra, tratando de romperla en un borde afilado. Me corté en el intento, pero al final logré improvisar una herramienta rudimentaria. Un cuchillo de piedra primitiva, atado a una rama con fibras vegetales que arranqué de una planta cercana. Con eso en mano, empecé a seguir a las pequeñas criaturas que veía. Me movía con lentitud, tratando de no hacer ruido, hasta que logré emboscar a una especie de conejo con cuernos. Salté sobre él, lo sujeté con ambas manos, y clavé mi cuchillo improvisado. Fue sangriento. Brutal. Me salpiqué entero. Y lloré. No de tristeza, sino de impotencia. Pero comí. No lo cociné, no tenía fuego. Pero la carne, aunque dura y fibrosa, llenó mi estómago vacío y me dio fuerzas para el resto del día. Ese fue el inicio. Día tras día, repetí la rutina. Cazar, comer, explorar, pensar. Pero mi objetivo seguía siendo el mismo. Limpiar el bosque y empezar a entrenar. Así que empecé a dividir mi día en 3 partes. Supervivencia, recolección / limpieza, y entrenamiento. Supervivencia primero, debía garantizar alimento. Después del primer día, empecé a estudiar los patrones de las criaturas pequeñas. Sabía dónde se ocultaban, a qué hora salían, cómo se comportaban. Incluso logré fabricar trampas rudimentarias con ramas, piedras y lianas. A veces atrapaba 2 presas por día. Otras veces ninguna. Cuando fallaba, me castigaba a mí mismo con más entrenamiento. Aprendí a identificar plantas comestibles, algunas casi me matan, y otras útiles como antisépticos o fibras para cuerdas. El bosque era hostil, sí, pero no era inútil. Solo necesitaba saber cómo usarlo. Limpieza del bosque y búsqueda de recursos. Con el estómago medio lleno, me dedicaba a la limpieza. Empezaba arrancando raíces superficiales, usando mi cuchillo de piedra para cortar ramas, y arrastrando troncos pequeños fuera de la zona asignada. Cada metro cuadrado de terreno despejado era un logro. Cada árbol que lograba debilitar, un paso más cerca del objetivo. Un día, encontré una piedra grande, plana, y empecé a usarla como palanca, combinándola con un tronco para hacer fuerza. Inventé una especie de rudimentaria barra para mover rocas y arrancar raíces gruesas. Me golpeé más de una vez, pero funcionaba. No era rápido, pero era constante. Entrenamiento progresivo en las tardes, cuando ya no podía mover más tierra ni buscar más comida, me forzaba a entrenar. Comenzaba con lo básico. Flexiones, abdominales, sentadillas. Mi cuerpo era pequeño, pero mi mente seguía siendo la de un adulto. Sabía cómo romper fibras musculares y forzarlas a crecer. Agregué carga usando piedras atadas a mi espalda con lianas. Corría rodeando el bosque, saltaba sobre raíces, escalaba árboles bajos. Cuando el cansancio me tumbaba, descansaba, pero solo lo suficiente para no desmayarme. A la semana, ya no jadeaba al correr. A las 2, mis golpes eran más firmes, y mis músculos empezaban a notarse. Dolía, sí, pero me sentía vivo. Cada día que pasaba sin morir era una victoria. Un día en particular cambió todo. Estaba arrancando arbustos cuando escuché un rugido grave. Me oculté instintivamente. Desde entre los árboles emergió una criatura del tamaño de un jabalí, con placas óseas en el lomo y colmillos curvados como espadas. Me vio. Avanzó lentamente, gruñendo. No podía huir. Tampoco esconderme. Así que lo enfrenté. Usé una lanza improvisada, una rama larga con una piedra atada al extremo, y lo esperé.
El animal cargó. Salté a un lado, como en los torneos de artes marciales que solía ver en mi vida pasada. Rodé, me levanté, y clavé la lanza en su costado. No murió. Me embistió. Salí volando. Me rompí una costilla. Pero seguí luchando. Le salté encima y apuñalé sin parar, hasta que dejó de moverse. Esa noche cené carne cocida, porque logré hacer fuego. Usé piedras para chocar chispas sobre un lecho de hierba seca. Me costó horas. Me quemé los dedos. Pero lo logré. El fuego iluminó mi cueva, me dio calor, y ahuyentó a las alimañas. Lloré de nuevo. Pero esa vez, de alivio. Así pasaron semanas. Mi cuerpo creció. No mucho, pero mis músculos estaban tensos, mis reflejos más agudos. Mi mente también cambió. Ya no pensaba como un adulto atrapado en un cuerpo de niño. Era algo nuevo. Algo salvaje. Algo determinado. La zona despejada era ya de varios metros. Había montado un pequeño refugio con ramas, y guardaba carne seca colgada de un árbol para días de escasez. Las trampas rodeaban mi terreno. Y mi entrenamiento ahora incluía combate con sombra, simulando peleas, memorizando movimientos Saiyajin que había visto. Empecé a golpear más fuerte. A romper piedras con mis puños envueltos en trapos. A escalar árboles solo por el reto. A saltar de rama en rama con riesgo de caer. Lo hacía porque sabía que, cuando los verdaderos entrenamientos llegaran, cuando los Saiyajines me observaran de nuevo, no tendría excusas. Tendría que ser fuerte. O morir. Una noche soñé con mi yo anterior. Me veía frente a un espejo, adulto, trajeado, frente a una computadora. Todo era cómodo. Estaba en casa. Pero cuando me miraba en el espejo, veía mis ojos actuales. Los de un niño endurecido por la selva, con cicatrices en la cara, y las manos ensangrentadas. Y me sonreía. Desperté sin miedo. Y finalmente, llegaron los suministros. Una nave aterrizó a lo lejos. Dejaron una caja sellada con comida en cápsulas, ropa de combate, y un mensaje grabado. Buen trabajo. Sigue así, no había firma. Pero entendí el mensaje. Me estaban observando. Y si me estaban observando, tenía que ir más allá. Ese día, no solo comí. También doblé mi entrenamiento. Multipliqué mis metas. Empecé a pensar en cómo utilizar el ki. Aún no podía sentirlo, pero me concentraba cada noche, respirando profundo, tratando de sentir algo dentro. Sabía que tarde o temprano, si mi voluntad era suficiente, lo lograría. Y cuando lo hiciera, el verdadero entrenamiento comenzaría. Donde el silencio tiene nombre, y el mío no, el amanecer llegó sin gloria. Un resplandor rojizo se filtró entre las copas de los árboles como si el cielo sangrara luz. Yo ya estaba despierto, como siempre. Mi cuerpo se levantaba antes que el sol. La rutina había suplantado al sueño. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que soñé algo que no fuera muerte o lucha. Mis manos, curtidas y endurecidas, sostenían un trozo de raíz que trituraba con los dientes como si fuera carne. Ya no me importaba el sabor. Comía por función, por necesidad. Porque el cuerpo, aunque más fuerte, seguía siendo el de un niño. Pero uno que ya no podía permitirse serlo. Frente a mí, se extendía la obra de mi propia supervivencia. 2 hectáreas de terreno, donde antes reinaba un bosque salvaje, ahora mostraban claros definidos, caminos toscos, troncos caídos organizados en montículos, y una cabaña improvisada que resistía el viento gracias a fibras trenzadas, barro endurecido y huesos de bestias. Cada metro cuadrado despejado era una cicatriz en la tierra, una prueba de que yo, contra todo pronóstico, aún respiraba. Me levanté. Había notado que los Saiyajines no me habían olvidado. Las cajas de suministros aparecían cada ciertos ciclos. A veces con comida en cápsulas, otras con vendas regenerativas o ropa de combate destrozada, como si quisieran que me viera reflejado en ella. Pero esta vez, entre las cosas que encontré, había algo más. Un rastreador. Viejo. De bajo nivel. Pero funcional. Me lo até a la muñeca con un trozo de cuerda que improvisé. Cuando lo activé, su pantalla chisporroteó un momento y luego marcó un número. 89. Había entrado al bosque con un nivel de pelea de 25. Ese número ya era historia. No era mucho aún. Pero era mío. Una risa seca escapó de mi garganta. No por alegría. Era como si me burlara del mundo, o de mí mismo. Como si por primera vez, después de semanas de lucha, alguien dijera, sí, existes. Pero ese reconocimiento no venía con palabras. Venía con dolor. Con heridas. Con sangre. Y vendría con más.
Ese día, el aire se sentía distinto. Como si la selva entera contuviera la respiración. Llevaba horas entrenando. Golpeando árboles, arrastrando piedras, lanzando mis extremidades hasta que se entumecían. Intentando sentirlo. Ese rumor interno. Esa energía que los Saiyajines usaban sin pensar. El ki. Había noches en que me sentaba en cuclillas, respirando tan lento que apenas existía. Concentrándome en un punto dentro de mí. En un vacío, que alguna vez había sido un alma humana. Ya no era eso. Era otra cosa. Ese día, mientras giraba en medio de un combo de puños, algo vibró. No fue un temblor externo. Fue interno. Como un chispazo. Un calor en el pecho. La sensación de que mis manos pesaban más. Que el aire a mi alrededor se ondulaba. Y entonces ocurrió. Un estallido leve. Apenas una chispa, una esfera del tamaño de una canica surgió entre mis dedos y voló sin rumbo, impactando una roca cercana. No fue una explosión. Fue una señal. Caí de rodillas. Lo sentí, susurré. Por un momento, lo sentí. No supe si reír o llorar. Pero el bosque no me dio opción. Porque en ese instante, el rugido llegó. Profundo. Resonante. Una amenaza pura. Instintiva. Me puse de pie y giré, alerta. La maleza temblaba. Los árboles crujían. Algo venía. Y no era pequeño. Lo vi salir de entre los árboles. Un monstruo. Del tamaño de un elefante, pero con el cuerpo de un gorila hipertrofiado. Su pelaje era gris oscuro, pero sus ojos brillaban con un violeta enfermizo. Tenía colmillos como espadas cortas, y garras que partían rocas. Su espalda estaba cubierta por una piel endurecida como caparazón, con protuberancias óseas que chispeaban con energía estática. Una bestia alienígena. Pero con algo más. Inteligencia. Ira. Hambre. No había dónde correr. No había quien me salvara. No debía haberlo. Me posicioné. Mi lanza improvisada en una mano. La otra, temblorosa, intentando convocar de nuevo esa chispa interna. El ki. El gorila rugió y cargó. Salté hacia un lado, rodando sobre el suelo. La tierra tembló con el impacto. Se levantaron piedras. Me puse de pie de inmediato. Ataqué. Salté hacia su flanco, apuñalé. La lanza no penetró. Rebotó. Sus placas eran demasiado duras. Me agarró del torso y me lanzó contra un tronco. Sentí el crujido en mis costillas. Tosí sangre. Pero me levanté. Vamos, maldito, escupí, tambaleante. El gorila volvió a cargar. Esta vez no esquivé. Salté hacia él, usando su brazo como apoyo, y salté a su espalda. Golpeé con los puños. Una y otra vez. No hacía nada. Me sacudió como si fuera un insecto. Volé varios metros, rodando por el suelo. No podía vencerlo. No así. Entonces, cerré los ojos. No para rendirme. Para enfocarme. Recordé todo. Los golpes. El hambre. Las noches sin nombre. La sangre. Las raíces arrancadas con los dedos. El fuego que construí con heridas. Recordé mi propósito. Sobrevivir. No por gloria. No por orgullo. Sino porque la muerte me debía una respuesta. Y yo, aún no la había escuchado. Me puse en pie, sangrando. Junté las manos. Respiré profundo. El mundo se volvió lento. Y ahí estaba. Un pequeño núcleo de calor. Latente. En el pecho. Lo empujé hacia las palmas. El gorila rugió, cargando de nuevo. Grité. Una esfera de ki emergió de mis manos. Inestable. Temblorosa. Pero real. La lancé. Impactó directo en el rostro de la criatura. No lo mató. Pero lo cegó. Aproveché. Corrí hacia un tronco afilado que había preparado como trampa días atrás. La bestia me siguió a ciegas. Salté. Grité. Y el monstruo cayó sobre la estaca improvisada. Atravesado. Gimió. Se agitó. Y luego, cesó. Caí de rodillas. Mi cuerpo ya no podía más. Mi ki se apagó. Pero mi pecho se expandía como si algo dentro hubiese despertado. Miré mis manos. Pequeñas aún. Pero ya no inútiles. Entonces los sentí. Presencias. No las vi. Pero estaban ahí. Saiyajines. Observando. Desde las sombras. Vigilando como buitres a un moribundo. O como dioses midiendo a su creación. No dijeron nada. No se mostraron. Pero lo supe. Ellos sabían. Y en ese momento, lo entendí.
No me dieron un nombre, porque no creían que lo mereciera. Porque los nombres son para los vivos. Para los que importan. Pero yo aún respiraba. Y cuando tenga un nombre, no será porque me lo den. Será porque lo tome. Porque lo gane. Porque cuando este bosque ya no exista, y el niño sin nombre se alce entre ruinas y sangre, no quedará nadie que pueda ignorarlo. Fin del primer capítulo. Si quieren que suba el próximo episodio de este fic, la meta de me gusta es de 60, recuerden está en proceso, recién es el primer capítulo finalizado y llevo días trabajando en este, recién ahora a las 9 de la noche lo finalicé, va a ser lento la subida de este fic pero constante si le dan mucho apoyo, la lentitud, es yacente de los otros fic que estoy subiendo y el remasterizado de Inkshol de XD, ayúdenme a mantenerme motivado para poder hallar tiempo, para subir todo sin fallas. Por cierto, hay que darle un nombre al personaje, den ideas de nombres, los leeré, digan si también si quieren que mejore con la fluidez y la gramática, costará pero se puede. Ahora sin más me despido.